El rey David. David es un personaje de la Biblia, su vida y obra se describen en los libros de Samuel y las Crónicas, mientras su ancianidad y su muerte se narran al comienzo de Primera de Reyes. Según los escritos sagrados, fue sucesor de Saúl como segundo monarca del Reino Unido de Israel, que expandió significativamente hasta controlar las ciudades de Jerusalén, Samaria, Petra, Saba y Damasco. A David se le atribuye la autoría del libro de los Salmos, basada en menciones de diversos libros de la Biblia y en los títulos de los propios Salmos, aunque la crítica textual pone de manifiesto las dificultades de tal atribución. Se le considera como uno de los grandes gobernantes del antiguo Israel y, por tanto, una figura histórica emblemática en el sionismo moderno. Es reconocido como rey y profeta en el judaísmo, el cristianismo y el islam. David perteneció a la familia de Isaí, de la tribu de Judá. Según 1 de Samuel 16:11 y 1 de Samuel 17:12, era el menor de los 8 hijos de Isaí y, como era costumbre en esos tiempos, el menor era el más postergado y al que se le daban las tareas pastoriles. 3 de sus hermanos mayores fueron soldados del rey Saúl. Samuel, el profeta, viajó hasta Belén, por mandato de Dios, para buscar al nuevo, ungido. Los candidatos, dijo Dios, debían ser de la familia de Isaí. Elección y unción de David. Samuel consagrando a David, Dura Europos, Siria, siglo III. El rey Saúl había pecado al desobedecer a Dios durante la batalla de Michmas, donde debía destruir a todos los enemigos amalecitas y no lo hizo. Por ello, Dios decidió retirarle su bendición y envió al profeta Samuel en busca de un nuevo, ungido, de un nuevo rey para Israel. Su destino era Belén, donde vivía Isaí, un pastor con sus hijos. Uno de ellos sería el elegido y Samuel, como profeta, debía saber cuál. Para evitar un castigo del rey Saúl, el profeta se excusó alegando que viajaba para realizar un sacrificio. Una vez en casa de Isaí, el profeta conoció a 7 de sus 8 hijos, pero ninguno fue el ungido. Cuando preguntó si faltaba alguno, Isaí llamó al más pequeño, David, quien estaba apacentando las ovejas y cuando el profeta lo vio, supo que era él. Allí, delante de su padre y hermanos mayores, le ungió como futuro rey de Israel. Era además David un varón prudente y de buen parecer. David, al servicio del rey Saúl. David, con la gracia de Dios, fue nombrado músico a cargo del arpa y paje de armas. Estas tareas las compaginaba con su trabajo como pastor. Tan bueno era tocando el arpa, que escuchando la melodía, Saúl se relajaba. El rey Saúl le concedió su buena disposición. David y Goliat. Israel, bajo las órdenes del rey Saúl, estaba en guerra con los filisteos. Un gigante llamado Goliat de Gat, de 6 codos y un palmo de estatura y miembro de las tropas de choque filisteas, Primera de Samuel 17:4, desafió al ejército israelita durante 40 días, proponiendo que escogieran a su mejor hombre para hacerle frente. En palabras de Goliat, si él resultaba derrotado y muerto por el israelita, los filisteos serían esclavos de Israel, pero si él vencía y mataba al escogido de Israel, los israelitas serían esclavos de los filisteos. Primera de Samuel 17:8-9. Los hebreos temían en gran manera a Goliat y se escabullían del reto. Con la anuencia de Saúl, David se vistió con la armadura del rey, pero al no estar acostumbrado a utilizarla, se deshizo de ella y se dirigió al campo de batalla solo con su honda. Por el camino recogió 5 piedras lisas en un arroyo y se plantó delante del gigante Goliat. Este se burló de él y tuvo en menos al más joven de los hijos de Isaí que se presentaba para tener un combate singular con él. Pero David proclamó: Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque de Yahvé es el combate y os entrega en nuestras manos. David, Primera de Samuel 17:46-47, y con su honda, David le incrustó una piedra en la frente a Goliat y, cuando cayó, aprovechó para cortarle la cabeza con la espada del propio filisteo. La Biblia de Jerusalén señala que se ha comparado este combate singular con los combates individuales de la Ilíada.
En alusión a este combate, la expresión «onda de David» simboliza que no existe enemigo desdeñable por pequeño que sea, si el acierto le acompaña. David vencedor de Goliat constituye además un símbolo del valor que tienen el tesón y la voluntad férrea desarrolladas frente a un enemigo en apariencia muy superior. David, el fugitivo. Después de vencer al gigante, David consiguió la confianza de los criados y del pueblo, se ganó la amistad de Jonatán y el amor de Maíquel, quien fue su primera esposa. Y ambos, Jonatán y Maíquel, eran hijos de Saúl. Y, precisamente eso, produjo los celos del rey Saúl, que ordenó capturarle. David tuvo que huir al desierto con un escuadrón de 200 guerreros leales y se convirtió en el paladín de los oprimidos. Allí aceptó la protección del rey filisteo Aquis de Gat, enemigo de Israel, y situó a su familia y los suyos en la ciudad filistea de Ziklag. Cuando Aquis se fue a la guerra contra el rey Saúl, David no pudo acompañarle porque los otros nobles no confiaban en él. David, rey de Judá. Esta batalla, que tuvo lugar en Gilboa, acabó con la vida del rey Saúl y de su hijo Jonatán, amigo de David. La casa de Saúl estaba prácticamente anulada y David se dirigió a la ciudad de Hebrón para ser nombrado rey de Judá. Pero los norteños no estaban de acuerdo con tal decisión y buscaron a un descendiente del difunto rey para nombrarle como sucesor. El escogido fue su hijo Isboset, al que nombraron rey. Este intentó ganarse la confianza del reino, pero dos caudillos seguidores de David decidieron asesinarle en su propia casa. Cuando se presentaron ante el rey David esperaban una recompensa, pero se encontraron con la muerte. David no estuvo de acuerdo con la muerte de su enemigo y decidió ejecutarles por asesinato. En Hebrón, el rey David no conseguía la confianza de los norteños y decidió que, para unir a las 12 tribus israelitas, debía buscar una ciudad neutral donde gobernar. Sin embargo, con la muerte del hijo del difunto rey Saúl, los ancianos de Israel se acercaron a Hebrón manifestando lealtad a David, que por entonces tenía 30 años. David, rey de Israel. Esa ciudad neutral fue Jebús, que por entonces no estaba en manos de la gente de Judá ni en manos de los israelitas del norte, sino ocupada por los jebuseos. Una vez reconocido por los líderes de todas las tribus, David conquistó la fortaleza de Jebús y la hizo su capital. Una ciudad que pasó a ser conocida como la ciudad de David y, posteriormente, Jerusalén. Hueso y carne tuya somos. Líderes de las 12 tribus israelíes al rey David, 2 Samuel 5, 1, 3. Jerusalén como capital. El rey David era el líder de una teocracia que pretendía instalar el reino de Dios en la tierra. Por su parte, el rey Hiram de Tiro envió mensajeros a la capital y comenzó a suministrarle a David madera de cedro, carpinteros y albañiles para que pudiera construirse la casa de David. Este quería construir un templo para Yahvé, pero el profeta Natán le dijo, por orden de Dios, que el templo debía esperar una generación, pues se habían tu trono será establecido para siempre. Yahvé al rey David. David conquistó Soba, Aram, la actual Siria, Idem y Moab, la actual Jordania, así como las tierras de los filisteos y de otros territorios. En muchos casos exterminó a gran parte de sus habitantes cananeos. David y Betsabé. Durante el sitio de Rabe, el rey David decidió no ir a la batalla y quedarse en Jerusalén. Después de una siesta y desde la terraza, el rey observó que, en una casa vecina, estaba bañándose una hermosa mujer. David quedó prendado de ella y quiso saber quién era, Betsabé, la mujer de un soldado hitita principal, llamado Urías, que estaba luchando en el sitio de Rabe. El rey David, preocupado por perder a la mujer de la que estaba enamorado, decidió cambiar su estrategia. Pidió al comandante del sitio que situara al esposo en el lugar más difícil de la batalla, con la intención de que muriera en combate. Así, nadie sospecharía del adulterio y el rey podría seguir con Betsabé. Urías murió en combate y David se casó con ella y llegó a ser su esposa preferida y ella llegó a amarle con devoción. El profeta le advirtió que Dios le quitaría la y también le advirtió que él no moriría por haber dejado embarazada a una mujer casada y haber ordenado la muerte de su marido,
pero que sí lo haría el hijo que iba a nacer. Su hijo vivió 7 días, durante los cuales el rey ayunó. Pero cuando murió, el rey se vistió y volvió a comer. Sus sirvientes le preguntaron por qué se lamentó cuando su hijo todavía estaba vivo, pero no cuando ya había muerto. Mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba. Pensaba que tal vez el Señor tendría compasión de mí y que el niño pudiera vivir. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, pero él no volverá a mí. La rebelión de Absalón. La muerte de Absalón por Gustave Doré. Uno de sus hijos, Absalón, se rebeló contra su padre y llegaron a luchar por el derecho al trono. Un día, Absalón quedó atrapado por su cabello en las ramas de un roble y Joab, el comandante de tropas de David, le clavó 3 flechas y lo mató. 2 Samuel 18:14. Así, toda una facción festejaba esa muerte como una victoria, pero, cuando la noticia de la victoria fue llevada al rey David, éste no se alegró. «Oh hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Me habría muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío, mi hijo». Rey David al saber la muerte de su hijo y rival. Todo ese tiempo de conflictos deterioraron la imagen de David y su espíritu. Los sinsabores continuarían, pues su hijo Adonías también pretendía reinar. Ambicionó el trono de su padre, que ya había perdido gran parte de su anterior prestigio. Últimos años. El rey David, ya anciano, estaba postrado en la cama y su hijo Adonías aprovechó este hecho para proclamarse rey. Betsabé y el profeta Natán, conociendo la actitud hostil del joven, pidieron a David que nombrara como heredero a otro de sus hijos. Concretamente a Salomón. Este había sido elegido por Dios y este acuerdo entre David y su mujer preferida solo concretaba los designios divinos. No derramar sangre, no buscar revanchas y seguir los preceptos del Señor. Consejo del rey David a su hijo y heredero al trono. Salomón también le prometió continuar la línea hereditaria en el trono de Judá por siempre. David murió aproximadamente a los 70 años y fue enterrado en la ciudad de David, futura Jerusalén. Gobernó 40 años sobre Israel, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén.